Oremos. Soberano Dios y buen Padre, Señor, en esta mañana te rogamos, Padre, que tú nos hables, que tu buen Espíritu, Señor, dirija y guíe, Señor, lo que tú nos traes a cada uno de nosotros para nuestras vidas. Padre Santo, por eso te ruego, Señor, que te agrades, oh Dios. Por lo tanto, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El título de esta reflexión, ¿verdad? Antes que nada, pues el día de hoy dice: el mundo alegra de alguna manera a los padres. Y el padre bueno y el buen padre. Voy a permitirme hacer unos comentarios al respecto de esto. ¿Por qué un padre bueno primero y después un buen padre? Podemos decir, hermanos, que padres buenos hay muchos, pero buenos padres hay pocos. Un corazón blando basta para ser un padre bueno, pero la voluntad más firme y la cabeza más clara son todavía poco para hacer un buen padre. El buen padre dice sí cuando es sí y no cuando es no. El padre bueno solo sabe decir sí. El padre bueno amanteca la voluntad del hijo, ahorrándole esfuerzos y responsabilidades. El buen padre templa el corazón de su hijo, llevándolo por el camino del trabajo y del esfuerzo. Entonces, hermanos, un padre bueno siempre da. El buen padre da y aconseja. Y así, estos pensamientos finalmente dicen que el padre bueno llega a viejo, decepcionado y tardíamente arrepentido, mientras que el buen padre crece en años respetado, querido y es a la larga comprendido. Las diferencias de ser un padre bueno y un buen padre. Estos son unos pensamientos que por ahí vi y que son muy acertados en cuanto a conocer padres buenos, pero también que conllevan ser buenos padres, sobre todo para nuestros hijos. Y hermanos, pues me di a la tarea de buscar en la palabra del Señor alguien que llenara, por ejemplo, estos requisitos. ¿Sí? Y vi y me enfoqué en la vida de Josué, ¿sí? El primer juez de la Biblia, ¿sí? Y sobre todo, como lo leímos por ahí en el libro que ya terminamos de la escuela dominical, hermanos, toma a Josué como una familia, la imagen de una familia dispuesta a servir. No sé si ya algunos de ustedes han leído el libro de Josué. ¿Sí?
todo el libro de Josué. Al principio, en el capítulo número 1, como siempre, hermanos, sabemos, porque Dios conoce el corazón de todos, de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, conocía a Josué, que no le iba a fallar. Y dice allí en el capítulo número 9, ¿verdad? Pero antes, Dios ve en este hombre que era recto, esforzado, valiente, íntegro, delante de él. Y por eso en el capítulo número 1, versículo 9, el Señor le manda, ¿verdad? Le dice que se esfuerce, que sea valiente, que no tema ni desmaye. ¿Sí? Porque él, el Señor, siempre iba a estar a su lado. Por lo tanto, entonces, hermanos, Josué cumplió debidamente todo lo que le mandó el Señor, que iba a ir a esas tierras, ¿sí?, hostiles, donde había hombres de guerra, hombres fuertes. Pero le dijo al Señor: tú vas a ir a conquistar esas tierras. Entonces él entró, conquistó y repartió la tierra que el Señor había prometido para su pueblo. Entonces este varón, de acuerdo a todo el libro, hermanos, dice que parece haber servido a Dios con una fidelidad singular, o sea, con una profunda fidelidad hacia Dios, Josué. Y durante su vida, fíjense nada más, Josué, hermanos, hay una particularidad muy en él, con la del gran capitán, ¿sí?, de las huestes del Señor, que esto es nuestro Señor Jesucristo. Se dice también que Josué, en la antigüedad, él fue el prototipo de nuestro Señor Jesús. No hubo falla en él. Entonces, ahora, por eso, hermanos, de acuerdo al capítulo que leímos, en el versículo 15, hay en relación al discurso, ¿verdad?, que está dando Josué al pueblo, ya anciano él, y les cuenta de las maravillas que el Señor hizo a sus padres cuando los sacó de Egipto, las grandes maravillas que hizo el Señor. Pero aquí hay una expresión en ese versículo al final, o es más, Josué le dice al pueblo: escojan a quién servir. ¿Sí? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban. ¿Sí? Y una expresión que es para ustedes y para nosotros, hermanos, para ustedes y para mí, ¿no? Dice Josué: pero yo y mi casa serviremos, dice, a Jehová, serviremos a nuestro Dios. No se quedó él nada más, yo. ¿Sí? Y esto va para todos nosotros, hermanos. ¿Sí? Una expresión como que está diciendo: escogemos a quienes sirven hoy en día. Porque cuántos, y me refiero a los padres, ¿verdad?, en las mañanas, cuando se van al trabajo, lo primerito que se hace, ¿qué es? Por
mundial. ¿Sí? Pues hay que ver la noticia. Se prende enseguida ese aparato cuadradito. No, ahora es rectangular, porque ya hay televisión plana. Eso llama la atención inmediatamente. Se levantan temprano. ¿Sí? Pero hay algo más importante, hermanos. Y todos nosotros lo sabemos. Por eso es que este padre de familia, yo siento y veo que desde el principio, desde el capítulo 1, era Josué, cuando él inició esa travesía ya de 44 años. Entonces, es la imagen de una familia que estuvo dispuesta a servir a quién, ¿sí? Al Dios Todopoderoso. ¿Y por qué esta expresión de Josué? Ahí, hermanos, con esa seguridad de decirles al pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es sin duda cabe, hermanos, porque él conocía al pie de la letra las ordenanzas y los mandatos que había dejado Moisés por indicación divina. Como lo muestra ya en Éxodo capítulo 23, versículo 25. Fíjense lo que dice ahí: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y luego dice: y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Sí? Josué estaba viviendo, por ejemplo, esas bendiciones que Dios daba. Bendecirá, dice el Señor, tu pan y tus aguas, si tú le sirves a Él. ¿Sí? Y luego dice: y yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Hermanos, por eso es que Josué afirma y dice: yo, ustedes se digan a quiénes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y luego en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice, menciona que a Jehová tu Dios, dice, temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Esto es muy importante, hermanos, que sepamos cada uno de nosotros cuántas y cuántas promesas escritas en este santo libro para usted y para mí. Y en relación a ser padres buenos y buenos padres, hermanos, es necesario que conozcamos, ¿sí? Que conozcamos lo que nos ofrece la palabra de Dios para nuestras vidas. Y entonces, hermanos, haya en nosotros esa expresión que dijo Josué: yo y mi casa, ¿sí? Toda nuestra familia, todo nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, todos los que viven en nuestro entorno. Allá en el Nuevo Testamento, hermanos, en Hechos 10, de los capítulos 1 al versículo 4, encontramos a otro personaje, Cornelio, el centurión, hombre o sea, era un hombre, era romano, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra? Hombre, dice, piadoso y temeroso de Dios. Él nada más no
dice la palabra, con toda su casa. ¿Sí? Y dice aquí que da muchas limosnas al pueblo. Y nosotros podemos entonces ahondar ahí también que diezmaba, ofrendaba, ¿sí? Y lo más importante, oraba a Dios siempre. ¿Sí? Era el centurión que dice ahí, quizás probablemente en una compañía. Pero dice que fuera de todo esto, que ordenaba, que mandaba, dice que era piadoso y temeroso de Dios. Él y toda su casa, probablemente hasta sus sirvientes, hermanos, ¿sí? Los tenía en sujeción a Dios. Y después viene lo hermoso aquí, en este pasaje de Hechos 10, del 1 al 4. Dice que luego se le aparece un ángel del Señor y le dice: tus oraciones, Cornelio, ¿sí?, han subido delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: la oración de mi Señor ya fue escuchada? ¿Sí? Hermanos, esto es muy importante. ¿Sí? Primeramente, ser piadosos, esto quiere decir misericordiosos con cada uno de los que nos rodean, primeramente con los de nuestra familia. Hace un rato hablábamos acerca de la amistad en la escuela dominical. ¿Sí? Hablábamos de esa amistad que hubo entre Jonatán y David, una amistad profunda, muy entrañable, decía, pero que se amaba como a él mismo. El Señor nos manda a que amemos a nuestro prójimo como ¿qué? Como a uno mismo. Entonces, este varón, hermanos, aquí en los versículos del 1 al 4 todavía no tenía el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Ahí después Pedro viene y le entrega el Evangelio de Jesucristo a Cornelio. Pero él era ya un hombre temeroso de Dios, con toda su casa. ¿Sí? Y aparte de todo, según yo vi por aquí en un diccionario, hermanos, dice que este hombre Cornelio era de una familia distinguida, o sea, que era pudiente. ¿Sí? Y esto nos da una clara también pausa de que podemos saber padres que tenemos buen acomodo, ¿sí?, en la economía, ¿sí?, pero ser humildes delante de Dios, temerosos de Él. Y esto no quiere decir, porque para Dios, hermanos, ser una persona acomodada y una persona humilde, ¿sí?, pobre, para Dios no hay acepción de personas, para Dios somos iguales. Y entonces, hermanos, pues así como este hombre, ¿verdad?, qué hermoso es saber que si nosotros estamos orando por algo, quiera Dios que sea por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros familiares, por nuestros hermanos, que esas oraciones lleguen delante de Dios y sean escuchadas. Pero primero, hermanos, ¿qué tenemos que ser? Como le dijo a Josué, ser esforzados y valientes. Y luego ser como Cornelio, piadosos y temerosos de Dios. Así que, hermanos, pues para ser padres buenos y así mismo ser buenos padres, tenemos que atender en un momento dado lo que nos dice
dice Dios en su santa palabra allá en Deuteronomio 6, capítulos del 5 al 7, dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y esta palabra también la llevemos a nuestros hijos, ¿sí? Porque nosotros, los padres, debemos de poner primeramente el ejemplo a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a poner el ejemplo a nuestros hijos si después de llegar del trabajo, todos agobiados por el estrés y todo, llegamos a nuestra casa, ¿sí? Y si no está el plato de comida ahí bien caliente y todo, y gritar, ¿sí? Traigo hambre aquí, y están nuestros hijos ahí, ¿cómo es que vamos a ser buenos padres? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Sí, el Señor nos está diciendo que le amemos de todo corazón, que le amemos con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, hermanos, esto transmitirlo a nuestros hijos y hasta los abuelos, porque dice allá en Deuteronomio 4:9 también dice que hasta los hijos de tus hijos les enseñarás estas cosas. Ahora bien, también, hermanos, en Proverbios capítulo 19 versículo 18 dice que también nosotros los padres debemos de disciplinar a nuestros hijos. Dicen, en tanto que hay esperanza. Y me atrevo a decir aquí, hasta la adolescencia. Hasta donde podemos aconsejarles. Aunque la palabra dice que instruyamos al niño, ¿verdad? Y aún cuando fuere tiempo, todo eso no se le va a olvidar. Así que, padres, ustedes y nosotros, la palabra dice también que no exasperemos ni provoquemos a ira a nuestros hijos. Efesios 6:4. Sino criarlos, dice la palabra, en amonestación, en disciplina y amonestación, ¿sí? En ese amor en Cristo. Pero como les dije yo, hermanos, primeramente que vean en nosotros ese cambio que hay. Y también Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis, no desesperen, dice a sus hijos, para que no se desalienten. Por eso les comentaba, hermanos, es bueno ser padres buenos también, ¿sí? Pero no con la palabra, ¿sí? Como dice aquí, de disciplina, pero con la palabra de disciplina y amonestación para nuestros hijos. Ser padres buenos y llegar a ser buenos padres, ¿sí? Con la finalidad de que a nuestros hijos vivamos nosotros instruyéndolos en la palabra del Señor. Dice, en disciplina y amonestación. En Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo, hermanos, ¿sí? El que detiene la disciplina en el amor de Cristo a su hijo, dice que a su hijo lo aborrece. Mas el que lo ama, dice, desde temprano, desde pequeño, lo va corrigiendo. Proverbios 3:12 dice, Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. También la palabra, hermanos, como les comentaba, dice que también instruyamos a nuestros hijos, ¿sí? Y esto es una gran verdad. La vez pasada en la escuela dominical les comentaba que andábamos cantando con mi esposa.
veíamos a unos pequeñitos, pero pequeñitos, hermanos, entre 5 o 6 años, ¿sí? Y diciendo una barbaridad de maldiciones tremendas, ¿sí? Hijos que van creciendo sin Dios. Y ahí enfrente de ellos, casi enfrente, estaba su mamá. Para nosotros, pues decíamos que vaya, qué desagradable, ¿verdad? Pero a la vez, pues, qué tremendo es esto. Y por eso, hermanos, hoy en día estamos viendo lo que hay. Todo por no saber orientar, instruir, encaminar, guiar a los hijos por el buen camino. Por eso, hermanos, ¿cómo ser buenos? ¿Cómo ser padres buenos y buenos padres al mismo tiempo? Fíjense que la palabra del Señor orienta en todo esto al respecto. En el Salmo número 1, hermanos, ahí hay una gran verdad para ustedes y para mí. ¿Sí? Empieza el salmista diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿sí? Que no anduvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? Pero aquí viene lo importante, porque dice que en la ley del Señor, ¿qué dice? Se deleita de día y de noche, ¿sí? Y al final, no al final, sino en el versículo número 3, al final dice: y todo lo que haga ese varón prosperará. No va a quedar ahí nada más la cosa, hermanos. Es una promesa del Señor. Y haciendo todo esto, hermanos, nada más con nuestra misma presencia, los hijos van a ir creciendo, ¿sí? Los hijos van a ir creciendo en el amor del Señor. Allá en el Salmo 112, hermanos, este salmo preciosísimo también, el título de este salmo dice: la prosperidad del que teme a Dios. ¿Prosperidad en qué? ¿Sí? En la educación de nuestros hijos, prosperidad en lo material, prosperidad en todo. Nada más que fíjense cómo empieza el salmista diciendo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos dice que se deleita en gran manera. Esta palabra, hermanos, en gran manera, se menciona mucho en la palabra de Dios, porque el Señor no quiere poquito, no quiere que nos deleitemos en Él nada más en la mañana, ¿sí? O nos deleitemos el fin de semana que estamos aquí. No, ¿sí? El Señor quiere todo. Dice: se deleita en sus mandamientos en gran manera. Y si ya han leído este salmo, hermanos, o si no lo han leído, los invito a que lo lean. Ahí están las grandes promesas para nosotros los padres y para los que van a ser padres todavía también, ¿sí? Ese salmo está lleno de promesas. Y dice por allá también que el varón que se ande deleitando los mandamientos del Señor, dice que habrá riquezas en su casa, su corazón estará asegurado, no tendrá temor de malas noticias, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está con él. Por eso así le dijo el Señor a Josué, ¿sí?
Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes a donde yo te voy a mandar, porque yo, ¿sí?, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Por eso, hermanos, hombres valerosos como Josué, ¿sí?, temerosos de Dios como Cornelio, ¿sí?, como David, como David, con un arrepentimiento genuino delante de Dios, ¿sí? Quiere el Señor que seamos usted y yo también, hermanos, para que nos vaya bien, para que tengamos a nuestra familia, dice la palabra del Señor, en sujeción y sumisión también. Pero el Señor quiere algo más de nosotros, para que, como dice su palabra también, Él nos colma de beneficios todos los días, ¿sí?, y esos beneficios estén en nuestras vidas continuamente, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros los padres, los jefes del hogar, aprendamos a ser así como estos hombres, esforzados y valientes, y también, hermanos, misericordiosos y temerosos de Dios. Y entonces no nada más una ni dos, las múltiples bendiciones del Señor vendrán a toda nuestra vida, y no nada más a nuestra vida, sino a nuestra familia. ¿Cómo quisiéramos muchos de nosotros que toda nuestra familia estuviera en sujeción a Dios, hermanos? Hermano, padre de familia que te encuentras aquí, si no es así, hermano, como le dijo Josué al pueblo, escogemos a quién servirle, ¿sí? Si a esos ídolos que por ahí te están obstruyendo, que te están obstaculizando rendirte más a Dios, ¿sí?, y decir de plano, yo y mi casa le serviremos a nuestro Dios. Y así, hermanos, seremos padres buenos y buenos padres. Aún así también, hermano, un padre, fíjense nada más lo que dice en Proverbios 24, versículos 3, Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, ¿cómo edifica ese padre de familia su casa? El buen padre edifica su casa, dice ahí, con sabiduría y con prudencia la afirma. No con gritos, no con decir yo soy el que traigo el sustento aquí a mi casa y por lo tanto yo soy la autoridad y yo aquí soy Juan Camaney, ¿sí? Con prudencia la afirma y dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado, dice ahí en Proverbios, de todo bien preciado, hermanos, y agradable. Ese hogar se levantará de veras con la presencia del Espíritu Santo del Señor día con día. Sed esforzados y valientes, hermanos, piadosos y temerosos delante de Dios, para que entonces vengan esas bendiciones a sus vidas, a nuestras vidas. Y fíjense nada más en la palabra del Señor, ahí en el libro que estamos terminando, hermanos, ¿sí?, hay varias familias, ¿sí?, con varias características. La familia de la cual hablamos de Josué, hermanos, ¿sí?,
Josué dice ahí la imagen de una familia que dispuesta a servir. La imagen, la familia de Job, una familia con la imagen dispuesta al sufrimiento. La familia de María y José, ¿sí? Una familia con la imagen, ¿sí?, con el sometimiento a los designios de Dios. ¿Sí? La familia de Timoteo, la imagen de una familia de enseñanza. Quiero, hermanos, que de todo esto un poquito esté como imagen de familias sometidas, ¿sí?, al camino de Dios. Y que como padres buenos y buenos padres, hermanos, ¿sí?, seamos esforzados y valientes, ¿sí?, como Josué, y temerosos, piadosos y temerosos de Dios, como Cornelio, ¿sí?, para que nos vaya bien en todo lo que enfrentamos, hermanos. Y acuérdense bien, la palabra de Dios está plagada y llena de promesas, pero ¿para quién, hermanos? ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, ¿sí?, se deleita en gran manera. Quiera Dios, hermanos, que esto nos sirva de reflexión a cada uno de nosotros, ¿sí?, porque es un trabajo tremendo que tenemos de orientar, de guiar, de dirigir a nuestros hijos por el camino del Señor, ¿sí?, pero a la vez un privilegio hermoso que tenemos, cada uno de nosotros.